Entonces, ya tenemos esto de acá. Fíjense, ya obtengo esto, obtengo esto, obtengo esto, obtengo esto. Ahora, ¿qué cosa me falta? Esto de acá, esto de acá. ¿Y esto cómo lo consigo? Con la prueba de circuito abierto. ¿En dónde lo vamos a hacer? En el lado primario, ¿correcto? Porque estamos trabajando en este lado. O si no, también lo puedo hacer al otro lado, como querramos. Pero si lo hago a este lado, esto me saldrá acá. Y yo lo puedo transferir acá o esto pasarlo al otro lado. ¿Esto está claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Pasamos a la otra prueba. Ya tenemos lo que hemos marcado. Ahora, quiero encontrar esto de acá. ¿Esto con qué prueba lo encuentro? Con la prueba de circuito abierto. Entonces, nos vamos a nuestro transformador. Así. Nos vamos a transformador. ¿Y qué prueba vamos a hacer ahora? La prueba de circuito abierto. Prueba de circuito. Prueba de circuito abierto. Así. Entonces, ¿qué cosa nos dice esa prueba? Esa prueba debemos aplicarle la tensión nominal. Lado secundario, en este caso, ¿cómo debe estar? A circuito abierto, así. Y aplico la tensión nominal. Entonces, lo que vamos a tener es esto. Ahora lo estamos haciendo por este lado. ¿Cuál es la tensión nominal? 220. Es decir, aquí vamos a aplicar una tensión alterna de 220 voltios. ¿Qué cosa es lo que ve esta tensión? Ahora este lado de acá está abierto. Corriente secundaria, ¿cuánto es? 0. ¿Correcto? Y yo tengo en mi transformador relación de transformación es 2. Y esto es 220 entre 110. Y esta es tensión primaria, tensión secundaria, corriente secundaria, corriente primaria. Entonces, mi corriente secundaria, acá está, ¿ve? ¿Cuánto vale? 0. Entonces, ¿cuánto será mi corriente primaria? Mi corriente primaria será corriente secundaria dividido entre 2. Pero esto vale 0, esto también vale 0. Mi corriente primaria es 0. Entonces, acá, ¿qué cosa voy a tener? Esta corriente vale 0, así de. Pero cuando nosotros colocamos nuestro amperímetro acá, este amperímetro registra una corriente. El batímetro registra una potencia activa consumida. Mi voltímetro acá midiendo voltaje. Entonces, significa de que acá hay algo. ¿Correcto, jóvenes? Significa de que acá hay un circuito por donde esta corriente que marca el amperímetro, que es la corriente I sub 0, se va a derivar. Entonces, los electricistas dicen, correcto, esta corriente para acá es 0, pero acá hay un circuito que tiene una RP y una reactancia de magnetismo.
magnetización. Entonces, este es el circuito que ven los electricistas. Dicen, correcto, para acá voy 0 amperios, pero por acá entra I sub 0, entra I sub 0 y esa se reparte en dos corrientes. Una corriente de pérdidas y una corriente de magnetización. ¿Correcto? Fíjense. Ahora, esta corriente es pequeña. La caída de tensión. Ahora esto está abierto. Corriente acá 0, corriente 0, I sub 0 viene por acá. Esta corriente pequeña hace que la caída de tensión acá sea prácticamente despreciable. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? Caída de tensión despreciable, esta tensión que ahora es la tensión nominal, se va a aplicar a este circuito. Entonces, hacemos un diagrama fasorial, tensión nominal, ángulo 0. Esta corriente es RL. Esa corriente se va a trazar, va a estar por acá, ¿ven? Así. Pero esa corriente va a tener dos componentes. Esta que está en fase con la tensión y esta de acá que está trazada 90 grados y que es una corriente de magnetización. ¿Correcto? Entonces, este es nuestro diagrama fasorial. Entonces, esta corriente I sub 0 tendrá un ángulo en atraso, le llaman phi sub 0. Si yo tengo un pulsímetro, lo mido. Ahora, esta potencia activa, ¿dónde se disipa? Se tiene que disipar acá en la resistencia que me está representando al núcleo del transformador. Entonces, como este voltaje, esta caída de tensión es despreciable, ese voltaje llega acá. Entonces vamos a tener voltaje al cuadrado sobre RP es la potencia activa. ¿Qué he medido? Voltaje cuadrado entre lo que marca el batímetro es igual a la resistencia de pérdidas. Ya encontré esto de acá, ¿ves? ¿Correcto? Ya tengo RP. ¿Está bien, jóvenes? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ya tengo el RP. O también podemos utilizar este ángulo y decir el I sub 0, el I sub P, ¿a qué es igual? Estaría bien así, ¿no? I sub P entre I sub 0 es el coseno phi sub 0. Entonces, el IP, ¿a qué sería igual? A I sub 0 por coseno de phi sub 0. Ya tengo esta corriente. Como yo tengo el voltaje, si divido voltaje entre corriente, ¿qué cosa voy a tener? R de pérdida. Viéndolo con este diagrama. La corriente de magnetización, ¿a qué cosa sería? A I sub 0 por seno de phi sub 0. Divido voltaje entre corriente de magnetización y me da el J X de magnetización. Entonces ya tengo esto de acá y ya tengo el R de pérdidas. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Sí, profe. Eso sería trabajando con ese diagrama funcional. Acá, RP, ya encontramos RP. Pero como estas están en paralelo, decimos
admitancia de esto, ¿a qué es igual? A la corriente I sub 0 entre la tensión. Tengo corriente y tengo voltaje. Hallo la admitancia. Pero la admitancia será el G menos el J B sub M. ¿Correcto? Estamos hablando de este diagrama. A ver. Esto es el JB sub M. Esto es el G. Y acá, ¿qué tenemos? En paralelo, tengo un G sub P y el B sub M que viene hacia abajo, menos JB sub M. ¿Esto qué cosa es? La admitancia total. Esto de acá. ¿Qué tengo? Admitancia total. ¿Qué cosa tengo? El G sub P. El G sub P, ¿a qué sería igual? A 1 entre R, P. Ya tengo esto de acá. Puedo hallar el B sub M. Entonces, el B sub M será raíz cuadrada, admitancia cuadrada, menos G sub P al cuadrado. Y eso nos permite hallar ¿qué cosa? Esto de acá y esto de acá. Entonces, ya tenemos nuestro circuito completo de nuestro transformador. ¿Correcto? Entonces, ese circuito generalmente se lo transfiere al secundario. ¿Por qué? Porque en el secundario está la carga que vamos a colocar acá. Entonces, esta tensión irá al otro lado, dividido entre RT. Estos elementos, todo esto, si lo tomo como impedancia, será dividido entre RT al cuadrado y elaboro un circuito, pero en el lado secundario. ¿Correcto? Sí, profesor. ¿Cómo sería nuestro circuito? A ver. Fíjense, ahora mi circuito lo vamos a llevar al secundario. ¿Por qué lo llevamos al secundario? Porque en el secundario se coloca la carga. Acá. Aquí se coloca impedancia de carga. Entonces, vamos a tener esto. Impedancia de carga. Todo lo que está a la izquierda lo paso a la derecha. Entonces, ¿qué voy a tener? Tensión nominal en el primario. Eso está acá. Quiero pasarlo al secundario. Será entre relación de transformación. Entonces, mi tensión de la fuente se pasa a este lado y será tensión nominal del primario entre relación de transformación. Esto de acá, esto, se pasa entre RT al cuadrado. Resistencia primario entre RT al cuadrado. Reactancia de dispersión primario entre RT al cuadrado. Esto de acá, si lo tomo como impedancia, también tendré RP dividido entre RT al cuadrado. JXM entre RT al cuadrado. Y al otro lado, ¿qué cosa tengo? Resistencia del secundario, reactancia de dispersión del secundario. Este es mi circuito transferido todo al lado primario. Entonces, esto de acá nos complica los cálculos. Entonces se hace un circuito aproximado que sería este. JX magnetización entre RT cuadrado, resistencia y pérdidas entre RT cuadrado. Esto con esto lo sumo. Resistencia total
en el secundario, que sería el RP entre RT cuadrado más el RS. Reactancia de dispersión total en el secundario, que sería la suma de el J X dispersión primario entre RT cuadrado más X dispersión del secundario. Ahí está, ¿ve? Y acá colocamos nosotros nuestra impedancia de carga. Acá tendré tensión primario entre RT. Fíjense, ya tengo mi circuito equivalente simplificado. Ahora, quiero ver regulación. Veo la tensión acá, menos tensión a plena carga en vacío, entre esa tensión multiplicado por 100. Eso es lo que es regulación. Calculamos la regulación. Quiero ver la eficiencia, la potencia que estoy sacando acá entre esta potencia más la potencia perdida acá más las pérdidas variables, pérdidas constantes. Eso multiplicado por 100 es la eficiencia. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y para eso nos vamos a nuestro libro. Ya hemos visto circuito abierto, cortocircuito, ya lo tenemos. Vemos rendimiento, fíjense. Pérdidas en el núcleo transformador es igual a las pérdidas en el hierro más las pérdidas por corrientes parásitas. A ver, jóvenes, rendimiento, fíjense, ¿cómo define el rendimiento? Ahí lo están viendo, ¿no? Sí, profe. Eficiencia, ¿a qué es igual? La potencia de salida entre la potencia de entrada por 100. Mi potencia de salida es lo que sale en la carga, ¿correcto? Y lo vamos a ver acá, de potencia de salida entre la potencia de entrada. Pero la potencia de entrada lo podemos poner así, de potencia de salida más pérdidas en el transformador. Y analizamos potencia de salida en la carga. Esta potencia que voy a tener acá, ojo, es potencia activa. Entonces será este voltaje por la corriente por el factor de potencia. Eso es potencia activa en la salida. Esa potencia activa, la salida, está dado por esto. B2 corriente en L2 por coseno de la carga. Estamos viendo acá, voltaje en la carga por la corriente en la carga, por el factor de potencia de la carga. ¿Qué cosa será? La potencia activa que está recibiendo esa carga. ¿Correcto, San Marquinos? Sí, profe. Entonces, ahí estamos calculando qué potencia activa está recibiendo la carga. Esa es la potencia de salida, esta de acá. Pero la potencia de entrada, ¿qué será igual? A la que sacamos en la carga, B sub 2 y su L2 por coseno teta L, más pérdidas. Pérdidas en estas son pérdidas por histérites más corrientes parásitas. Estas son las pérdidas en
núcleo. Y esta es la corriente que entra por el secundario al cuadrado por el R equivalente en el secundario. Fíjense, ahora este es nuestro circuito, ¿ve? Voltaje en la carga por la corriente en la carga por coseno de teta de la carga en la potencia de salida. Y la potencia de entrada es esta potencia de salida más estas pérdidas de acá. ¿Ve? Estas pérdidas, ¿qué cosas son? Las pérdidas en el núcleo por corriente parásitas y lazo de histéresis. Y estas pérdidas de acá, ¿ve? Corriente al cuadrado por el R total en el secundario, son las pérdidas variables que van a depender de la corriente. Estas son las pérdidas constantes. Eso es lo que nos está poniendo acá. ¿Ven? Potencia de salida, igual potencia de entrada, que es la potencia de salida, más las pérdidas constantes en el núcleo, más las pérdidas variables en la resistencia equivalente en el secundario. ¿Correcto, jóvenes? Samarquinos, ¿se entienden? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, esto es la eficiencia, jóvenes. Fíjense, esta es la eficiencia. Pérdidas constantes en el núcleo. Pérdidas variables en la resistencia total equivalente transferida al secundario. Entonces, mi eficiencia está dado por eso, ¿correcto? Ahora, la eficiencia varía con la carga, porque es cierto, la carga está definiendo esto y esto de acá. Si yo cambio el factor de potencia de la carga a 1, la eficiencia, la potencia que está salida en la carga es en vatios V sub 2 por I sub L 2. Puede ser capacitiva, puede ser inductiva, pero siempre va a ser V por I coseno de el factor de potencia. Entonces, la potencia va a depender de esos parámetros. Ahora, ¿qué cosa nos quiere encontrar acá? Fíjese, la eficiencia máxima de un transformador. Variación de la eficiencia con la carga y eficiencia máxima. Lo que quiere este autor es encontrar la eficiencia máxima de un transformador. ¿Cuándo se da la eficiencia máxima? Y plantea, ¿no? Dice, derivo en forma parcial la eficiencia respecto de la corriente de carga. Y esto, para optimizarlo, lo iguala a cero. Acá está de cero. ¿Y qué cosa encuentra? Fíjense, jóvenes, encuentra que la corriente en la carga debe ser igual a la raíz cuadrada de las pérdidas. ¿En dónde? En el núcleo, ¿correcto? PHF, ¿qué cosa me representa? ¿Están ahí, San Marquino? Sí, profe. Pérdidas HF, ¿qué me representa? Las pérdidas por histéresis y la de frecuencia. En el núcleo. En el hierro. Las que se pierden en el núcleo, que son constantes. Entonces, para tener la eficiencia máxima, yo debo tener una corriente en la carga que sea igual a la raíz cuadrada de las pérdidas en el núcleo entre el R equivalente 2, entre la resistencia transferida totalmente al lado secundario. Entonces, ¿qué cosa hace este autor? Fíjense, multiplica este factor por la corriente nominal y lo divide entre la corriente nominal. Entonces, cuando esta corriente nominal en el secundario se mete al radical, va a entrar como que I sub L2 nominal al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Acá no es R cuadrado, es la corriente
L2 nominal al cuadrado. ¿Por quién? Por el R, por nuestro R equivalente que está acá. ¿Ves? Esta R total por la corriente nominal al cuadrado, por esto me da las pérdidas que están en el radical. Fíjense, acá ven. Entonces, multiplico y divido, esto entra al cuadrado por R equivalente al cuadrado. Pero esto, ¿qué cosa es? Pérdidas de potencia activa con la corriente nominal. Estas son las pérdidas en el cobre. ¿Por qué le dice cobre? Porque está asociado a la resistencia de los devanados, de devanado primario, devanado secundario, que son las pérdidas variables, ¿correcto? Fíjense. Entonces, le sale la corriente que debe circular para eficiencia máxima es igual al producto de la corriente nominal en el secundario por las pérdidas en el núcleo. Pero ¿quién me marca las pérdidas nominales en el núcleo? La prueba de circuito abierto. ¿Quién me marca las pérdidas en el cobre nominales cuando circula la corriente nominal? La prueba de cortocircuito, es decir, ¿cuándo tendré eficiencia máxima? Cuando la corriente de circulación en la carga sea igual al producto de la corriente nominal por la raíz cuadrada de las pérdidas a circuito abierto y las pérdidas en cortocircuito con la corriente nominal. ¿Correcto? Entonces, divide esto entre esto y le da un índice. Le da un índice que es justamente una relación de las corrientes para eficiencia máxima. ¿Correcto, jóvenes? Fíjense, Sí, profe. el ISUL2, esta nominal lo paso a la izquierda y tengo la corriente y la corriente nominal. Eso es lo que se llama factor de carga. ¿Cuánto será el factor de carga para que mi eficiencia sea máxima? Será la raíz cuadrada de las pérdidas a circuito abierto dividido entre las pérdidas en cortocircuito a corriente nominal. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, ya tengo ahí el factor de carga. Regulación. Fíjese, para ver este concepto de regulación. Entonces, ¿qué cosa nos muestra acá? De que realmente hay una caída de tensión. Esta es la tensión del primario transferido al secundario. Pero acá hay una corriente que pasa por estos devanados y lógicamente la tensión en la carga va a ser diferente a esta tensión. Eso es lo que nosotros también veíamos en nuestro circuito, ¿no? Acá decíamos, esta tensión no va a ser la misma que esta. Será esta menos esta caída de tensión acá, tengo la tensión acá. Entonces, la comparación de eso se conoce con el nombre de regulación. ¿Correcto, jóvenes? Sí, profe. ¿Y cuál es el concepto de regulación? Fíjense, está asociado al valor nominal. Entonces, regulación lo podemos ver acá en forma gráfica. Fíjense, tensión en la carga, más caída de tensión en la resistencia, caída de tensión en la reactancia. Esto es la suma de estas dos caídas de tensión. B sub 2 más esto de acá me da el voltaje de entrada. Lo que estamos haciendo es decir, este voltaje es igual a esta tensión más esta caída de tensión en R más la caída de tensión en X. Carga inductiva. Esta es la carga B sub 2
corriente en atraso. Esta corriente origina caída de tensión en la R y a 90 grados adelantado caída de tensión en el X. Entonces, todo esto me da esto que sería caída de tensión en esa impedancia, más la tensión de la carga me da la tensión de entrada. Entonces, fíjense, para una carga RL, la tensión de entrada es mayor que la tensión en la carga. Y lo definen así, de regulación es módulo o valor absoluto de la tensión de salida sin carga. Es decir, con esto abierto sería esta tensión, ¿correcto? Tensión de salida menos el módulo de la tensión con carga nominal entre el módulo de la tensión con la carga nominal por 100. Entonces, esta es la regulación, que es un factor muy importante. ¿Correcto, jóvenes? Sí, Ahora, profe. esto lo analizan por medio de un equivalente. Y acá está el análisis, ¿no? Pero es una fórmula, fíjese, que está dado por esto, toda esta ecuación. Y nos planta requisitos. Teta L será positiva ya que la carga es inductiva. Teta L será negativa cuando la carga es capacitiva. Entonces, el coseno teta L es igual al coseno menos teta L, pero en los senos cambia. Y acá tenemos función de seno y función de coseno. Entonces, hace un análisis, pero ¿a qué conclusión llega? A esta de acá, ve. Esta es la regulación en forma sintetizada. Fíjese, la ecuación de la regulación en forma sintetizada. Lo puedo hallar por medio de esta fórmula o también por medio de esta fórmula, esta de acá, ¿no? Módulo de la tensión en el secundario sin carga, menos módulo de la tensión en el secundario, pero con la carga nominal, entre la tensión en el secundario con la carga nominal por 100. Esto es una forma. Y la otra forma es aplicando esta ecuación de acá, que es la ecuación sintetizada, en donde me dicen la regulación va a ser la corriente en la carga por el R equivalente en el secundario por el coseno de teta L. L significa carga por la corriente en la carga por X equivalente 2 por el seno de teta L entre el voltaje 2. Esto es igual a esto de acá, ¿ves? Y su L2 entre el voltaje de salida por Z equivalente por coseno de phi menos teta L. Esa es la ecuación sintetizada. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, en base a eso, ya nosotros tenemos todo el material para poder enfocarnos a los transformadores. ¿Correcto? Sí, profesor. Entonces, fíjense, a ver, podemos ver algún problema de acá, ¿no? A ver, vamos a buscar un problemita para desarrollar.
Problema resuelto. Monofásico, citrifásico. Acá tenemos un problemita. ¿Lo ven, jóvenes? Sí, profe. Sí se ve, profe. Ya. Fíjense, a este transformador, ¿qué dato es este? ¿Qué dato es este, San Marquino? Potencia aparente. Potencia aparente. ¿Cómo lo sacan? Por las unidades, volt, amperios. O sea, este es un transformador que tiene una potencia aparente de 5 kVA. Si a esto lo multiplico por factor de potencia, ¿en qué cosa se convierte? En potencia activa. ¿Correcto? Pero, ¿qué más nos dicen? ¿Esto qué cosa es? La relación de voltaje primario en el diagrama Relación de primario. transformación. Es decir, ¿cuántos voltios entran? 2300. ¿Y cuántos están saliendo? 230. Mi relación de transformación, ¿cuánto es? 10. ¿Correcto? Sí, profe. Frecuencia de trabajo, 60. Lo han sometido a una prueba de circuito abierto. Entonces, fíjense, circuito abierto, 230. ¿Esto qué cosa es? La tensión nominal. La prueba de circuito abierto se hace con la tensión nominal. ¿Y por dónde han hecho esta prueba? Fíjense, si nosotros vamos acá, ¿cuál es la tensión nominal? El que ha hecho las pruebas, aquí ha entrado ¿por dónde? Por el secundario. ¿Qué voltaje le aplicó? 230 voltios. O sea, esta prueba de acá lo ha hecho por el lado secundario. ¿Por qué decimos eso? Porque es prueba de circuito abierto. Y cuando hacemos la prueba de circuito abierto, ¿qué voltaje se coloca? La tensión nominal. Entonces, lo ha hecho por este lado porque en el lado secundario la tensión nominal es 230 voltios. ¿Correcto? ¿Qué ha medido en ese lado? La corriente de excitación. ¿Y cuánto de potencia activa ha medido el batímetro? 40 vatios. Ahora, la otra prueba de corto circuito. Entonces dice, ¿qué voltaje le ha aplicado? 142. Esto, ¿qué porcentaje de la tensión nominal? Casi 50%, ¿no? ¿Qué dicen San Marquino? Sí, profe. Casi la mitad. Casi la mitad. 61.7%. Entonces, esto, ¿qué cosa me podría indicar? ¿Lo hizo por el lado primario o lo hizo por el lado secundario? ¿Qué tensión aplicamos cuando hacemos la prueba de cortocircuito? Una tensión pequeña, ¿correcto? Entonces, si lo meto por el lado primario, por el lado secundario, tengo 60% de la tensión nominal. Y si lo meto por el lado primario, ¿qué porcentaje tengo? 142 entre 2.300%. 6.17. Lo más probable
es que la prueba de cortocircuito lo haya hecho ¿por qué lado? Por el lado primario. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? ¿Qué lado dijo, profe? Por el lado primario. ¿Por qué? Porque hemos visto de que yo tengo que aplicar una tensión pequeña para que circule la corriente nominal. Si yo asumo que lo ha hecho por el lado secundario, ¿qué porcentaje está aplicando? El 60% de la tensión, que es bastante. En cambio, si lo ha hecho por el lado primario, está aplicando el 6%. Entonces, más probable es que lo haya hecho por el lado primario. ¿Correcto? Sí, O, profe. o graficamos eso, jóvenes. ¿Mm? San Marquino, Sí, sí hablen. se puede, grafíquelo, profe. A ver, jóvenes, fíjense. El transformador es así. ¿Cuánto es? 2300, ¿no? A 230. Así. Entonces, yo tengo, cuando hago la prueba de cortocircuito, primero, la prueba de circuito abierto. ¿Qué tengo que aplicar? Tensión nominal, mido corriente y vatios. Entonces, acá, ¿qué voltaje tiene? 230, ¿no? ¿Así es o no? A ver, San Marquino de circuito abierto, 230, 1.01 y 40 vatios. 1.01 y 40 vatios. La pregunta es, cuando hago la prueba de circuito abierto, yo tengo que aplicar la tensión nominal. ¿Y esto es tensión nominal de qué? ¿De este lado o de este lado? Del secundario, la tensión nominal. Del lado secundario. Entonces, lo que está haciendo es esto, de 230. Esto lo deja abierto. Acá, ¿qué cosa tiene? Mide corriente, mide vatios, mide voltaje. ¿Y qué es lo que está encontrando acá? Lo que él pretende encontrar es R y J de magnet. Eso es lo que tiene. Así ve. ¿Correcto? Fíjense, corriente, esto de acá. Entonces, nosotros ya sabemos que esta prueba sirve para encontrar esto y encontrar esto de acá. Pero ¿por qué lado? Por el lado secundario. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, lo que hemos hecho para la prueba de circuito abierto nos sirve para encontrar esto y esto de acá. Potencia activa, B cuadrado entre RP. El voltaje lo tenemos, la lectura de los vatios, hallamos RP. Hallo la admitancia, que sería corriente entre voltaje. Eso será la admitancia al cuadrado menos
el RP, el G sub P al cuadrado, raíz cuadrada, me da esto de acá. ¿Correcto, jóvenes? Y la otra prueba, la prueba de cortocircuito. ¿Qué cosa hace acá? Aplico una tensión de cortocircuito, que es una tensión mucho menor que la tensión nominal. Entra corriente nominal y lectura de los vatios. Entonces, esto de acá, tensión de cortocircuito, comparado con 230, me sale el 60%. Esto no es creíble. En cambio, si lo comparo con el lado de 2300, me sale el 6%. Entonces, esto es más probable que la prueba de cortocircuito, haya hecho esto de acá. Esta tensión de cortocircuito, corriente nominal del primario, lectura del batímetro, esto, mi transformadora así, y esto de acá cortocircuitado. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, eso es lo más probable. ¿Por qué? La magnitud de tensión. Si yo asumo que lo ha hecho por este lado de acá y aplica la tensión que nos indica, está hablando del 60% de la tensión. Es una tensión muy alta. Si lo hace por este lado, la tensión es del 6%. Entonces, más probable es que lo haya hecho por este lado y su circuito equivalente sería este de acá. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver qué cosa nos dice el autor. Calcular los parámetros del circuito equivalente referido al lado de baja tensión. Es decir, lo que vamos a hacer es encontrar esto en el lado secundario. Esto está bien, pero si esto acertamos, acá qué cosa vamos a tener, resistencias y reactancias, pero en el lado primario, eso lo tenemos que transferir al otro lado. ¿Correcto, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, nos metemos acá. Si el voltaje y la corriente en el secundario se mantienen en sus valores nominales, determina el factor de potencia de la carga con la que se obtiene máxima regulación. Calcular este valor. Entonces, esto es lo que vamos a solucionar. Entonces, ¿qué cosa dice? Ver, para el circuito abierto, correcto. ¿Por dónde lo ha dicho? Por el lado secundario. O sea, hemos acertado. Circuito abierto entra por acá, de secundario 230, mide corriente y potencia y tensión. A esta corriente le llama I sub 0, la potencia de la prueba de circuito abierto. Entonces, el G sub P es el inverso del RP. Nosotros planteamos, decimos, el RP a qué es igual. No lo hemos puesto acá, ¿no? Pero la resistencia es voltaje cuadrado sobre W, pero el G es el inverso. Entonces, está bien la fórmula que está usando acá, ¿no? El G es la potencia entre voltaje al cuadrado. La potencia medida en la prueba de circuito abierto es 40 entre el voltaje 230 al cuadrado. Esto es, ¿qué cosa? La conductancia de pérdidas, 7.56 por 10 a la menos 4. Si yo quiero hallar la resistencia de pérdidas, ¿qué cosa hago? Lo invierto esto, ¿no? Lo invierto y va a ser una resistencia alta. Después, ¿qué más tenemos? Admitancia, la corriente 1.01 entre el voltaje 230. Me sale una admitancia de 4.39 por 10 a la menos 3. Y como la admitancia al cuadrado es el G sub P, que ya lo tenemos al cuadrado, más el B sub M al cuadrado, despejamos B sub M y me sale este valor. Es decir, encontré el G sub P y el X M. Eso está representado acá.
como G sub P y menos JB sub M. Si invierto el G sub P, me sale la resistencia de pérdida. Si invierto el menos JB sub M, me sale el XM. Eso nos indica que está de la prueba de vacío. Ya hemos encontrado el circuito equivalente del núcleo. Ahora entramos a cortocircuito. Entramos a cortocircuito. Nuestro circuito, acá había la duda, ¿no? Nuestro circuito que debemos plantear ahí es cortocircuitamos un lado y lo otro aplicamos la tensión de cortocircuito. Entonces, ¿por dónde lo trabajó? A ver, vamos a ver. Corriente nominal, primero, son los KVA. Los KVA lo tenemos. ¿Cuántos eran? 5 KVA. 5 KVA dividido entre 2300, eso me da la corriente nominal en el lado primario. La corriente nominal acabe en este lado. ¿Correcto? ¿Cuánto sale eso? 2.174. ¿Y qué más tenemos? Fíjense, acá, ¿qué está asumiendo? Que la prueba lo ha hecho ¿por qué lado? Por el lado de alta tensión. ¿Correcto? Acá nos confirma, a ver. Para el cortocircuito referido al lado de alta, yo quiero hallar la corriente nominal del primario. ¿Por qué? Porque no nos dan como datos, simplemente se refieren acá y nos dicen corriente nominal del primario. Acá está, corriente nominal. Yo tengo que encontrarlo. Entonces, esta prueba lo he hecho por el lado primario. Y como lo ha hecho por el lado primario, nosotros decimos corriente es 5 kVA dividido entre 2300. Me sale una corriente de 2.174. Esa es la que marca este amperímetro de acá, 2.174. Después, teniendo corriente y teniendo la tensión de entrada, yo puedo hallar la impedancia. Tensión de entrada 142. Entre la corriente nominal, la impedancia de cortocircuito vale 65.32. ¿Qué más tengo? Lo que me marca el batímetro. El batímetro me va a marcar corriente nominal del primario al cuadrado por la resistencia en esta prueba de cortocircuito. La potencia es 110. Potencia 110. Entre la corriente, que lo hemos calculado acá, al cuadrado, es esto de acá. Me sale el R de cortocircuito, el R total. Me sale la resistencia total de este devanado. Ahí está incluido la primaria más la secundaria, ¿correcto? Y teniendo resistencia total y teniendo reactancia, yo puedo hallar la reactancia de cortocircuito aplicando la fórmula impedancia cortocircuito al cuadrado menos resistencia cortocircuito al cuadrado. O sea, la reactancia me sale. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a tener va a ser mi resistencia total y mi reactancia total de cortocircuito. Ahora, yo puedo hallar de cada uno. ¿Y qué hago con esta de acá? Esta resistencia. Lo dividimos entre 2. Pero lo que está haciendo acá es resistencia hallado. ¿En qué lado? En el lado primario. Quiere pasarlo al secundario, porque nos piden circuito equivalente en el secundario. Entonces, esto tengo que dividirlo entre relación de transformación al
cuadrado, acá está B, Rx1 entre 10 al cuadrado me da 0.2374. La reactancia igual, la que tengo acá, dividido entre 10 al cuadrado me da esto. Entonces, mi circuito equivalente en el secundario ya tiene este valor y este valor de acá. ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, ya tenemos estos valores en el secundario. Y esto, como lo hemos hecho en el secundario, sus valores no cambian, son los mismos. Y lo que es más importante, tenemos este ángulo de cortocircuito. Ese ángulo es el ángulo que está formando la impedancia de cortocircuito. En esta prueba, hemos hallado esto, resistencia de cortocircuito total, reactancia de cortocircuito total, impedancia de cortocircuito. Este es el ángulo de cortocircuito. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, eso es lo que nos está graficando acá, ¿ve? El ángulo de cortocircuito es el arco tangente de la parte resistiva entre la parte reactiva. ¿Correcto? Sí, profe. Ahí está, ¿ve? Entonces ya tenemos nuestro teta C sub C equivalente a 69.125 grados. La parte B, ¿qué cosa nos pide? Si el voltaje y la corriente en el secundario se mantienen en sus valores nominales, determine el factor de potencia de la carga con la que se obtiene la máxima regulación. Entonces, ya tengo mi circuito y la corriente nominal en el lado secundario será los 5 kVA entre la tensión de salida. Esa corriente nominal vale 21.74 amperios. El voltaje nominal sabemos que es de 230. Y mi equivalente, mi impedancia equivalente total para el lado secundario toma este valor, porque estos lo hemos transferido al secundario, ¿se acuerdan? Dividimos entre 100.61 entre 100.2374. ¿Eso qué cosa es? La impedancia que yo veo en el secundario. Y ahora, ¿cuál va a ser mi diagrama fasorial? Mi ángulo de cortocircuito. Mi corriente por la resistencia equivalente 2 está en paralelo con el ángulo de la carga. Este ángulo más la caída de tensión acá me da esta caída de tensión en la línea. Entonces, lo que está tratando de él es, le piden la mayor lo que dice factor de potencia de la carga con la que se obtiene la máxima regulación. Es decir, este valor de acá tiene que ser máximo, ¿correcto? Entonces, para que sea máximo, acá hay un coseno, Y para que sea máximo, esto de acá, ¿cuánto tendría que ser? 0. Para que el coseno de 0 sea 1, toma el máximo valor cuando el ángulo de cortocircuito es igual al ángulo de la impedancia de carga. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Correcto, jóvenes. Entonces, ese criterio utiliza para la regulación sea máxima, el coseno de este ángulo tiene que ser máximo.
Entonces, para que esto sea máximo, esto debe ser cero. Es decir, el ángulo de la impedancia de cortocircuito tiene que ser igual al ángulo de la impedancia de carga. Y el ángulo teta L debe ser el ángulo de cortocircuito. El ángulo de cortocircuito lo tenemos acá, lo habíamos calculado, 69.125. Entonces, el ángulo de la carga debe tener el mismo valor. ¿Y cuánto será el coseno de este ángulo? 0.3556. Entonces, mi regulación máxima será, aplicando esta fórmula, ¿no? La corriente de carga calculada nominal entre el voltaje nominal por la impedancia equivalente en el lado secundario. Es esto de acá, ¿ve? Esto de acá. 0.655 por el coseno de este ángulo, que vale 1. La regulación máxima es 6.19. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense, jóvenes, ya estamos viendo aplicaciones, ¿correcto? Correcto. A ver, vamos a dejar de presentar para tomarle una foto ya.
Correcto, jóvenes. Aló. Aló, profe. Entonces, Sí, con profe. eso, ustedes pueden Sí, afrontar, profe. ustedes pueden afrontar cualquier problema, ¿ya? Entonces, la próxima clase tienen que exponer ya, ¿ya? Listo. ¿Aló? Sí, profe, sí. Profesor, No no se, se olvide. no se olviden, la próxima clase, ya sea virtual o si hay clases presenciales, tienen que exponer ya, ¿ya? Profe. Entonces, jóvenes, ¿han entendido o qué cosas no han entendido? En el libro hay más ejercicios tipo, ¿no? ¿Ah? ¿Qué En dice el libro usted? hay más, en el libro hay más ejercicios tipo, ¿no? En el libro hay más ejercicios, ¿ya? A ver, vamos a ver. En el libro, O es solo la parte teórica. vamos a ver, jóvenes. A ver, esto es, tengo que presentar, ¿no? Esto ¿dónde está la? Ya, acá vamos a ver, ¿ya? Fíjense, en el libro, ¿dónde está el librito? Aquí creo, ¿no? Caramba, trabajo de clase. Acá está. Acá tienen cualquier cantidad de problemas de otro, un transformador monofásico, tienen, acá hay problemas desarrollados y esto también lo pueden explicar ustedes, ¿ya? Listo, profe. Gracias. Fíjense. Y si ustedes entran acá, tienen el Chaumbe. Acá también tenemos el libro Chaumbe. Acá está, ve. Problemas. Acá tienen problemas de transformadores monofásicos. Tienen, ve, transformadores. Transformador ideal, ensayos, caída de tensión. Tienen material, ¿ya? Para que puedan trabajar. ¿Qué más tenemos? Tenemos más, a ver, voy a buscar. Esto es 26.1. 26.1, 26.1, 25.2. A ver, acá tenemos el Chauman. Vamos a copiarles también.
Ahí tienen el solucionario del Chapman. Después, ¿qué más tenemos? A ver, vamos a ver 25.1, creo que está el libro del Chapman. Entonces, jóvenes, les he colocado ahí el Chapman, que es un libro de máquinas también. La teoría y su solucionario. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, ahí tienen material para poder ver unos problemas y exponerlos. Todos tienen que exponer, ¿ya? ¿Alguna consulta, jovencitos? Todo bien, profe. Gracias. Ya. Entonces, ahí nos quedaríamos, jóvenes, ¿ya? Correcto, jóvenes. Entonces, ojalá se arregle esto. La próxima semana nos vemos en clase, ¿ya? No, profe. Gracias. Correcto, jovencitos. Entonces, ahí nos quedaríamos, ¿ya?